Uruguay es el país de América del Sur con más armas en manos de civiles. En los registros figuran unas 600.000, pero hay estimaciones que indican que serían más de 1 millón, muchas sin papeles. Desde que asumió este gobierno, se fijó como meta aumentar el control de las armas para limitar el acceso a ellas de las organizaciones delictivas. Después de varios meses de análisis, uno de los diputados del oficialismo, Alejandro Zabala, fue el encargado de redactar un proyecto de ley que ya se encuentra a estudio del Parlamento. En paralelo, los ministerios de Interior y de Defensa están terminando en estas horas un decreto complementario que limitará la venta de municiones. ¿Qué es lo que prevé el proyecto de ley? ¿Por qué hay que aumentar los controles si ya existen registros de armas y de sus propietarios? ¿Qué se responde a quienes alegan que estas normativas le estarían exigiendo a quienes cumplen, pero no afectarían a quienes infringen la ley? Bueno, en los próximos minutos estamos con el diputado del Frente Amplio, Alejandro Zabala. Diputado Zabala, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Usted presentó este proyecto que fue a Comisión de Constitución y Códigos, pero decía yo, paralelamente, creo que entre hoy y mañana se termina de preparar un decreto sobre municiones. Eso en el ámbito del Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa. ¿Son complementarias estas vías? ¿Cómo es? Sí, yo lo que me gusta explicarlo así, hay un plan de seguridad que elaboró el Ministerio del Interior con diálogo con la sociedad, con los partidos, etcétera, y hay un capítulo que tiene que ver con el control de armas, y el proyecto de ley, al igual que el decreto, vienen a ser parte de ese capítulo. Son complementarios, de hecho no son vinculantes. El proyecto de ley tiene 3 componentes, uno que básicamente lo que hace es regular las armas que no estaban reguladas, o sea, las armas de aire comprimido. De hecho, me encontré hace un par de semanas con John Pérez, el ministro de la Suprema Corte, que me dijo: mirá, me acordé de vos porque tuve que dictaminar un caso de una muerte por armas de aire comprimido. Es verdad, ahora tenemos armas de aire comprimido que son letales. Cuando nosotros éramos niños, no, eso no era, ¿no? Las chumberas, digamos, no eran letales. Y las otras son las armas electromagnéticas, que también son armas que, digamos, que no se usan en el país, pero que tienen que estar reguladas. O sea que hay un componente que es básicamente el marco jurídico para estas armas. Y después los otros 2 componentes son el aumento de las mínimas, de las mínimas penales para tráfico interno, para algunas cosas, el porte sin autorización, etcétera, para cosas bien concretas, y lo otro que tiene que ver con el intercambio de información. Ahí hay una debilidad muy importante, en particular para el accionar de la policía, porque, bueno, la información existe. ¿Qué información? Bueno, por ejemplo, materiales de armamentos del Ministerio de Defensa tiene determinada información. Después, las armerías tienen otra información. O sea, hay información que existe y que está regulada, pero claro, está regulada en tiempos que no son tiempos demasiado largos para la persecución criminal, y además en formato papel, digamos, ¿no? O sea, la armería te llena un papel y se lo manda al Ministerio del Interior. De hecho, no hace mucho hablaba con Clavijo, bastante, hace como 4 o 5 semanas antes de que lo promovieran, digamos. Y, ahora es el jefe de policía. Claro, sí, y le preguntaba, bueno, ¿y esto cómo sucede? Para también entender un poco, y me decía, bueno, son unos papeles que van a unas carpetas, nosotros tenemos que bucear adentro de esas carpetas, no tiene sentido, ¿no? Ahora iremos entonces, por lo menos, a algún detalle del proyecto de ley, en esos 3 grandes capítulos que dice usted tiene. Y aparte, entonces, estará el decreto. Sí, el decreto, bueno, obviamente está siendo conversado con la ministra de Defensa, porque hay competencias compartidas entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, pero tiene un componente que decías tú, de las municiones. No es razonable pensar que una persona que tiene un arma colgada en la pared, ¿no? Que es un coleccionista, o alguien que tiene una pistola para autodefensa, un arma para autodefensa, consuma la misma cantidad, y no, por supuesto no la usa con frecuencia, consuma la misma cantidad de municiones que alguien que es cazador o alguien que va a un polígono de tiro toda la semana, ¿no? No es razonable pensar que esa persona que no usa nunca el arma compre balas todas las semanas, ¿no? Y tenga una provisión infinita de balas comparado con la otra persona que va todas las semanas al polígono de tiro y sí, gasta un montón de munición. ¿Y eso pasa?
Bueno, Porque usted dice, no es razonable que, pero pasa. Bueno, es que no lo sabemos, porque las personas compran las municiones y tú salís de una armería y puedes entrar a la siguiente y comprar más municiones, y entrar a la siguiente y comprar más municiones, y eso en realidad está registrado en unos papeles que nadie puede revisar, o que si vas a revisar, en realidad, bueno, ¿cómo discernís las categorías? Y bueno, para este es razonable que compre bala todos los días, y para este no es razonable que compre bala todos los días, o sea, tiene que haber una base, digamos, de sentido común, ¿no? Que está bien, se puede acceder. Esto también, el otro día me preguntaban y yo le decía, el gobierno no está en contra de que la gente tenga armas, esa es otra discusión, ¿no? O sea, las personas que tienen armas en las situaciones actuales, digamos, que están reguladas y bueno, la diferencia entre tenencia, aporte, etcétera, ¿no? Hay como distintos gradientes para tener un arma. Si la tiene de manera legal, está todo bien. Lo que estamos tratando de hacer es justamente separar la paja del trigo, regular bien las armas legales para poder diferenciarlas de las armas ilegales. ¿Por qué la regulación que tenemos hoy relativa a armas y municiones no alcanza? ¿Qué es lo que ustedes quieren cambiar cuando dan pasos como el del proyecto de ley y el del decreto? Y bueno, tener un mejor control sobre las armas legales. O sea, nosotros ya sabemos que de un quinto de las armas que se encuentran en el circuito ilegal, o sea, el 20%, son armas legales. O sea que las identificamos porque tienen el número de serie y todo, ¿no? Un quinto de las armas que aparecen en el circuito ilegal. Sí. Que encuentran ¿cómo? Que se encuentran como una escena de crimen, claro. O algún allanamiento, o sea que salieron del circuito legal. Sería razonable, sería útil para la policía. Eso es otra cosa que prevé el decreto el proyecto de ley, es la denuncia del arma cuando el arma es robada, ¿no? Cuando sale del circuito legal, sería razonable que la policía supiera eso de antes, ¿no? Y que, digamos, en tiempo real supiera que un arma fue robada y por lo tanto lo más probable es que esa arma sea utilizada por los delincuentes, ¿no? O sea, ya sabemos que hay un quinto que son el otro 80% tiene los números limados, ¿bien? De esos que tienen el número limado, algunos, esto también es una cosa que está en discusión, ¿no? Ahora es común que las armas vengan con los números puestos con láser, ¿no? La numeración con láser. Eso las vuelve más fácil de limar y más difícil de recuperar, porque las que tienen la marca mecánica, la marcación mecánica, que es lo que se usaba antes, digamos, y es lo que usan algunos países. Por ejemplo, en Brasil no se pueden importar armas con marca de láser, solo con marca real, digamos. Sí, como tallada, física, digamos, ¿no? Claro, sí. Porque en esas, incluso cuando se les lima el número de serie, por procesos químicos se puede recuperar. Hay un porcentaje importante que se le recupera igual el número. Entonces podemos identificar el origen. Ahí también tenemos una debilidad, ¿no? En la trazabilidad tanto de las armas como de las municiones, que es lo otro que el decreto del Ministerio del Interior pretende regular, en particular las municiones del Estado. No es razonable pensar que las municiones del Estado no estén identificadas, que no estén marcadas, digamos, que los casquillos de las municiones del Estado no estén marcadas. ¿Y no están? No. O sea, las balas que utiliza la policía, no. Las balas que utiliza el ejército, no están identificadas, no están marcadas individualmente. No. Tienen que tener una marca, que digan que son del Ministerio del Interior o que son del Ministerio de Defensa. O sea, eso Perdón, ¿esto pasa en otros países? Sí, claro, es lo normal. Yo te ponía ahora el ejemplo de Brasil. Por eso, recién hablábamos de Brasil. En esto otro, en lo de las balas del Estado también. Sí, es lo normal. Por supuesto, cuestan un poco más, porque hay que marcarlas. Pero vale la pena, digamos, gastar un poco más. Entonces, en realidad, lo que tanto el proyecto como el decreto del Poder Ejecutivo lo que vienen a hacer es actualizar, ¿no? Es a poner la situación actual que estamos encontrando. Además estamos encontrando esto que decís vos de que la Uruguay es una sociedad muy armada. Bueno, vamos a ese dato, ¿no? En Uruguay, según los datos oficiales, hay 35 armas por cada 100.000 civiles. ¿Es así? Sí. Y en el ranking nos sigue, ahí estamos mirando el perfecto. Gráfico, en el ranking nos sigue Venezuela con 18, o sea, bastante más abajo, estamos ¿no? casi en el doble. Nosotros, los uruguayos, estamos en el doble que Venezuela, y después la gráfica sigue bajando, ¿no? Paraguay está con 16,7, Chile 12,1, Colombia 10, Brasil 8,3, Argentina 5,4, etcétera, ¿no? Y nosotros, repito, 34,7. ¿Este número de dónde sale?
¿Este número es absolutamente confiable? Bueno, es una estimación. No es confiable en el sentido de que, o sea, sabemos cuántas armas hay legales, eso sí. Por eso, eso sabemos. ¿Y lo otro? Es una estimación que, bueno, tiene que ver con una tradición también del Uruguay, ¿no? Todos tenemos algún abuelo que tenía un arma, ¿no? O sea, viene del principio del siglo XX, de las guerras civiles, etcétera, ¿no? Hay una parte, de hecho ahora se acaba de votar en el Senado una prórroga para la regularización de armas, ¿no? Un proyecto que presentó el senador Cami. Porque, bueno, es verdad que hay un montón de gente que tiene armas que no necesariamente son ilegales, en el sentido de que no salieron del circuito legal, no fueron robadas, fueron heredadas, son cosas familiares, ¿no? Y bueno, y para, la verdad, para los niveles de violencia que tiene Uruguay, a nosotros nos parece una sociedad violenta, pero es verdad que si le preguntás a cualquier persona de América Latina, Uruguay es un país seguro, entre comillas, digamos, ¿no? O sea, no tenemos los niveles de violencia que tienen otras sociedades. Es bastante raro que tengamos ese nivel de armas en el mundo civil, ¿no? Es una peculiaridad particular del Uruguay. Este es un dato de contexto importante. Ahora, ¿la normativa esta que se está preparando busca incidir en esa ubicación de Uruguay, en esa gráfica? No, porque no, digamos, busca incidirse en que sepamos, ¿no? Dónde están esas armas. O sea, el objetivo es saber dónde están las armas, quién tiene las armas. No es el objetivo no es desarmar a la población, ¿no? Esto lo quiero dejar bien claro porque he escuchado algunas preocupaciones, en particular de algunas organizaciones sociales. No está planteado ni por parte del Poder Ejecutivo ni por parte de la bancada oficialista desarmar a la población. Lo que estamos tratando es hacer esto que yo decía, separar la paja del trigo, y para eso necesitamos que todas las armas que son legales estén regularizadas, que el Estado sepa quién las tiene y qué condiciones las tiene, y que, bueno, que esa persona necesita tener, por ejemplo, yo qué sé, porte de armas porque va a andar con el arma por la calle, bueno, cumpla con los requisitos que se necesitan para el porte de armas, ¿no? Diputado Zavala, enseguida retomamos la entrevista, pero durante esta pausa estaba mirando mensajes de los oyentes y veo este de Eduardo que cuenta: ayer pregunté en un comercio que realiza los trámites de legalización de armas. El trámite cuesta aproximadamente 15.000 pesos. Me parece que con un precio así no se favorece la posibilidad, no se favorece lo que se está buscando. Tiene razón. ¿Usted tenía este número? No, de hecho tenía un número de 7.000 pesos, pero para todo el trámite, ¿no? También el tener el porte, ¿no? O sea, no solo la tenencia, porque uno puede tener el arma en su casa y no, por ejemplo, si uno va a polígono de tiro, no necesita tener el porte. Ahí está, distingamos qué quiere decir tenencia y qué quiere decir porte. Claro, porte es para andar por la calle con el arma armada, cargada, ¿no? Pronta para disparar. Uno puede llevar de su casa al polígono de tiro el arma con el cargador sacado, sin las balas. Para eso no necesita el porte, ¿no? Ahí está, alguien que solamente utilice su arma con fines deportivos puede limitarse al permiso de tenencia. Sí, claro. Le alcanza con el de tenencia, claro, en principio. Sí. No necesita porte. No. Bueno, pero este dato del precio habría que chequearlo bien, ¿no? Porque por lo visto tiene su peso. Sí, no, y de hecho, bueno, esto que yo mencionaba de la ley del senador Cami, también podría ir acompañada de un decreto reglamentario que permitiera, no sé si eso es una amnistía, digamos, pero hacer un trámite de alguna manera más sencilla para regularizar, porque el objetivo es justamente identificar las armas, saber quién las tiene y en qué condiciones las tiene. Y después aparece la pregunta, ¿no?, que de algún modo sobrevolaba alguna de las mías hace un rato y algunas de sus intervenciones espontáneas. Pregunta este oyente: ¿se busca saber dónde están las armas de los delincuentes o las armas de la población honesta? Bueno, es que ahí el dilema. Claro, es que justamente sabiendo dónde están los delincuentes no nos van a decir, ¿no? No hay ninguna ley que lo pueda resolver. Determinando el límite, sabiendo dónde están las de la población honesta, como dice el oyente, sabemos, primero,
cuáles son esas armas, las características de esas armas, las municiones que pueden demandar esas armas, y ponemos una frontera. Decimos, bueno, esto es todo lo que está regulado, todo lo que está afuera es lo que está de manera irregular. Hoy, como tenemos un montón de espacio gris, tenemos ese problema, ¿no? Cosas que en realidad para una persona son legal, porque era el arma de su padre, por decirlo de alguna manera, y bueno, formalmente no es un arma legal. Legalizándola, regularizándola, separamos la paja del trigo, y bueno, y justamente el universo, sobre todo cuando esas armas pasan al circuito legal o cuando son robadas, etcétera, nos permitiría perfectamente que la policía identifique esas armas del otro lado de la muralla, digamos. Enseguida retomamos la entrevista con el diputado Zavala. El tema: el proyecto de ley de responsabilidad penal y regulación administrativa en materia de armas. Desde que asumió, el gobierno se propuso aumentar el control de las armas acá en nuestro país. Después de varios meses de análisis, el diputado del Frente Amplio, Alejandro Zavala, fue el encargado de unir una serie de ideas en un proyecto de ley que ya fue presentado en el Parlamento. En paralelo, los ministerios de Defensa e Interior están terminando un decreto complementario a propósito de venta de municiones. En la entrevista central hoy estamos con el diputado Alejandro Zavala. ¿Me agregaba algo a propósito del decreto? Sí, digo, no sé cómo va a terminar porque no estoy trabajando en él, pero la primera versión que vi del ministerio tiene lo de las municiones y también tiene el tema de la balística, ¿no? Que se tenga que registrar la balística de todas las armas que ingresan. ¿Qué quiere decir que se tenga que registrar la balística? Bueno, por ejemplo, los casquillos, de que cada categoría, digamos, de arma, esté registrado el casquillo, la munición, que esté también la estructura del arma, que creo que son bueno, en el caso de los rifles son como la culata, hay una serie de cosas como de las características de las armas que ni bien se importan estén registradas, ¿bien? O sea, que se deje, yo qué sé, 10 caños para ser registrados, después se devuelven, ¿no? Pero quiero decir que haya como un registro previo, que es lo que vemos en las películas, digamos, ¿no? Cuando se hace, cuando la policía científica evalúa, encuentra un disparo, o encuentra un rastro de una bala o de un arma, o se encuentra una parte de un arma, eso que ya esté registrado justamente para que la trazabilidad sea más sencilla. Bueno, pero vayamos al proyecto de ley. Son 10 artículos. Son 10 artículos. El primero apunta a la regulación del uso de armas de gas y aire comprimido y armas electromagnéticas. Algo ya dijo más temprano. ¿Qué es lo que se establece y sobre todo de qué fenómeno estamos hablando, ¿no? Bueno, ahí justamente tenemos las de aire comprimido, que ahora hay algunas que son letales. De hecho, las armas vienen con un cartel que dice esta arma es letal. Y bueno, las electromagnéticas, hay un montón de armas muy modernas que no circulan en el país, que son más de tipo militar, digamos, y están estas que son las pistolas, las taser, ¿no? Las pistolas electromagnéticas. Capaz que hay que aclarar también esos conceptos, ¿no? Porque ¿qué es una pistola electromagnética? Bueno, te dispara, tiene como 2 electrodos, digamos, que se disparan a distancia en el cuerpo, porque tiene que construir un flujo de electricidad que te recorra el torso en particular, y bueno, te descarga electricidad, ¿no? O sea, no hay balas. No hay balas, pero bueno, son potentes, ¿no? La afectación es de otro tipo, la herida es de otro tipo. Sí. Y después están las teaser. Estas son las teaser. Estas las que vemos en general en las series, en las películas. Sí. Que lo que generan es esto, son electrodos y digamos, una descarga eléctrica que te recorre el organismo y obviamente que te paraliza, o sea, si mantiene, de hecho, tiene como una limitación de cuánto tiempo podés mantener apretado el gatillo, ¿no? Porque la descarga eléctrica es importante. Pero usted decía que hay más, hay de mayor porte, hay armas
de estas electromagnéticas más poderosas todavía. Sí, hay algunas que son para disolver circuitos electrónicos, o sea que son más militares, ¿no? Que no son necesariamente para las personas, sino que son para infraestructuras, ¿no? Lo que el artículo primero de la ley 19.247, reformado, diría, es: prohíbese la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, armas de aire comprimido y armas electromagnéticas portátiles que no hayan sido debidamente autorizadas por el Ministerio de Interior, por el Ministerio de Defensa Nacional o por ambos, según corresponda. Si entiendo bien, este artículo ya prohibía armas de fuego, municiones, explosivos, etcétera, y ahora se agrega a la prohibición aquella del artículo primero de la ley 19.247, se agregan este otro tipo de armas, ¿no? Exactamente. Esa es la novedad. Exactamente, como había un vacío legal, digamos. Algunas de estas armas se pueden comprar muy fácilmente, hasta en un supermercado. ¿Cómo es eso? Bueno, no sé si los supermercados, creo que no. Los supermercados venden muchas cosas, creo que armas electromagnéticas no, pero chuperas sí, las chuperas se compran en medio que en cualquier lado. Bueno, eso con respecto al artículo 1 del proyecto. Después, el artículo 2, en su primer inciso, impone penas de 3 a 18 meses de prisión para quien portara o tuviera armas de fuego, municiones, explosivos, armas de aire comprimido, cuyos signos de identificación hayan sido alterados o suprimidos. A ver, ¿cuál es el cambio con respecto a la normativa que ya existía? Sube un poquito los mínimos. Los máximos se mantienen, todos los artículos mantienen los máximos. Y lo que esto es lo que se discute sobre la dosimetría penal, ¿no? Lo que trata de hacer es que tenga un poco de correlación con otras penas. Yo siempre pongo el ejemplo de una mujer que intenta ingresar 2 gramos de marihuana a la cárcel y tiene un mínimo de 4 años. No tiene mucho sentido que el tráfico interno de armas tenga un mínimo, una pena de meses, ¿no? De hecho, bueno, ahora hace no sé cuántas semanas, o quizás vaya un mes, el Ministerio del Interior incautó una camioneta, creo que fue en el Parque Roosevelt, persiguieron la camioneta, bueno, el conductor se dio la fuga y tenía un montón de armas de grueso calibre, ¿no? Bueno, esa persona tenía una pena de meses, ¿no? Acá se está apuntando a las armas cuyos signos de identificación hubieran sido alterados o suprimidos. Sí, pero todo el capítulo hay todo un capítulo que ese es el capítulo del aumento de penas, digamos. Lo que hace es tomar artículos anteriores, la ley anterior que tú mencionabas bien, y aumentarle un poquito los mínimos, ¿no? A compasarlo con las otras penas que tiene el Código Penal. Incorporando además este otro tipo de armas, veo. Por supuesto. Incorporando a lo que ya existía, las armas de aire comprimido y armas electromagnéticas portátiles. Exactamente. Eso por supuesto que es discutible, y de hecho lo vamos a discutir en comisión. Puede ser más, puede ser menos. La propuesta que hicimos ahí, que además lo conversamos con el Ministerio del Interior, fue para darle una lógica, para que tuviera más o menos coherencia con el resto de la estructura penal. Pero entonces, por un lado, se apunta a los signos de identificación alterados o suprimidos, ¿no? Sí. Acá estamos hablando claramente de armas en el circuito ilegal, ¿no? Armas a las que se le quita la identificación. Sí. Y después, la segunda parte está referido al que portare o tuviera en su poder determinado tipo de armas cuyas características o munición hubieran sido alteradas en forma circunstancial o permanente de manera tal de aumentar significativamente su capacidad de daño. Sí, bueno, ahora también, hace bastante poco vimos el tema de los cargadores modificados, ¿no? Cargadores modificados. Sí, cargadores. La otra vez yo veía, había una cámara que había filmado una persona que disparaba con un cargador modificado, estos que son como una espiral, que una pistola llega a tirar 50 tiros. Eso no solo aumenta la letalidad, sino que además las vuelve muy difícil de controlar, de apuntar, ¿no? O sea que también, digamos, es peligroso en el sentido de que si no se quiere hacer daño, es probable igual que se haga daño, ¿no? Y esto está pasando bastante comúnmente. Están contando la policía armas modificadas, en particular esto que tiene que ver con la disponibilidad de fuego del arma. En este caso, la pena es de 2 a 4 años de penitenciaría. Entiendo que se aumenta con respecto a lo que estaba vigente, lo que está vigente hasta ahora. Sí. Después se avanza en el artículo 3 con aumento de pena para quien circule con un arma
sin tener el porte correspondiente. Y dispone además un agravante si lo hace en un espectáculo público. Sí. Pensemos en un partido de fútbol, ¿no? O sea, cosas que Uruguay ha conocido, ¿no? Imagínense, un arma con la numeración limada, con un cargador modificado, en un espectáculo público con un montón de gente con su familia, etcétera, que está, por ejemplo, viendo un partido de fútbol. Justamente la idea del proyecto es que haya como cierta gradualidad en la gravedad de las situaciones en las que se encuentran las armas, ¿no? Este sería como el caso más grave, si se quiere, ¿no? Una persona con un arma cargada, o sea, haciendo porte de arma, digamos, con arma cargada en un espectáculo público, sin ninguno de los permisos, ¿no? Porque puede estar cargada con el espectáculo público y tener el permiso para hacerlo. Sí, las distintas hipótesis están incluidas en este artículo, ¿no? Hay artículos que vienen a continuación y que tienen que ver con el tráfico, tanto tráfico interno como tráfico internacional. Sí. A ver. Bueno, el ejemplo que ponía de la camioneta en el Parque Rubel es un ejemplo clásico de tráfico interno. Y bueno, el tráfico internacional, son obviamente informaciones policiales, pero tenemos la presunción de que está habiendo un circuito de armas entre Argentina y Brasil que pasa por Uruguay. Algunas quedan, otras no. Y bueno, y eso también, las penas, digamos, que estaban establecidas eran muy pequeñas, si uno las correlaciona con otras penas que tenemos activas en el sistema penal uruguayo. Bueno, ahí también es un instrumento para la policía, en realidad no va a disuadir, ningún aumento de penas disuade a los delincuentes, eso también está verificado, ¿no? O sea, los delincuentes son disuadidos por la probabilidad de que los atrapen. O sea, lo que los disuade es la eficiencia policial, sí, no el Código Penal. Ellos no leen el Código ¿Y entonces? Penal. Bueno, entonces, ¿por qué se adopta este tipo de medidas? Por eso digo, las máximas no aumentan, se aumentan las mínimas para que tenga un poco de correlación, porque no tiene mucho sentido que una persona que se encontraba traficando armas tenga una pena tan baja comparada con otras situaciones que son mucho menos dañinas para la sociedad, ¿no? El artículo que tiene que ver con el tráfico interno es más amplio, porque también incluye fabricación ilegal de armas de fuego. Dice, el que de cualquier modo adquiriere o recibiere a título oneroso o gratuito, arrendare, distribuyere, diere o tuviere en depósito, y luego agrega fabricare, armare, ensamblare, adulterare o vendiere armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Este fenómeno de la fabricación, ¿cómo se da en nuestro país? Bueno, se da con la modificación de las armas y se da también ahora, no sé si está sucediendo en nuestro país, pero sabemos que sucede en el mundo, la impresión 3D de armas. O sea, se bajan los manuales, digamos, las maquetas, digamos, de las armas y se producen de manera medio artesanal, digamos, pero se producen y se venden. El doctor Diego Sanjurjo, que en el Ministerio de Interior está trabajando en estos asuntos, advirtió sobre ese fenómeno cuando compareció en comisión del Parlamento, ¿no? Sí. Hemos conversado mucho con Sanjurjo, que es la persona que el ministro ha designado para trabajar ese tema, que lo venía trabajando de antes. Sí, él tiene mucha información, ha estudiado mucho el tema. ¿Pero han constatado ustedes que acá en Uruguay esté pasando esto? Bueno, yo no le pregunté al ministro si hemos encontrado, pero la preocupación existe porque yo redacté el proyecto en acuerdo con ellos, digamos, lo puse porque ellos están preocupados justamente de que haya una persecución de esta modalidad criminal. Antes de que existiera la posibilidad de la impresión 3D, ¿se daba la fabricación clandestina de armas? Sí, más artesanal, ¿no? Más el de tipo tornero. Sí, una cosa que en Uruguay también hay una cultura, no solo la tendencia, sino también la fabricación de armas o la modificación de armas. A veces no es la fabricación de cero, pero sí transformar un arma que no es tan letal en un arma más letal, ¿no? Yo qué sé, desde recortarle el caño, ¿no? La cosa clásica que vemos en las películas. Puede ser lo más elemental, lo que más conocemos todos. Claro. Sí. A
alargar el caño, ponerle mira, etcétera, ¿no? Hay un montón de modificaciones y se hacía así, se hacía en el Uruguay, no con impresoras 3D, más con conocimiento de torno. En este capítulo que estamos recorriendo del proyecto de ley, después aparecen algunos artículos a propósito de la falta de denuncia. Veamos de qué situaciones estamos hablando en este caso. Bueno, en este caso estamos hablando de un arma que es legal, que está registrada, que está en el circuito, está identificada por el Estado y sabemos que la tiene y qué condiciones, y que, bueno, es robada, ¿no? Es importante que la policía sepa rápidamente que esa arma salió del circuito legal, o sea, que fue robada y que muy probablemente sea encontrada en cualquier escena de crimen o que esté básicamente siendo utilizada por un delincuente que pueda en particular repeler la acción policial. Lo vemos bastante seguido, cada vez que asaltan a un policía, medio que lo primero que hacen es robarle el arma, ¿no? O cuando saben que hay un comercio que tiene un arma y lo asaltan, lo primero que hacen es pedirle el arma. El otro día hablaba con un amigo que trabajó durante bastante tiempo en la farmacia de su padre, en el Cerro, y él los contaba, que cada vez que lo asaltaban, lo primero que hacían era pedirle el arma, que sabían que tenían ahí, que ellos no usaban nunca, estaba nuevita el arma, y lo primero que se robaban de la farmacia era el arma. O sea que hay, obviamente, una avidez, digamos, por obtener del circuito legal armas hacia el circuito legal, y la velocidad en que la información circula, que la policía sabe que esa arma salió del circuito legal, es importante para la trazabilidad, pero también para no encontrarse con sorpresas, ¿no? Esto es una cosa que bueno, la gente le roban el arma y a veces dice, bueno, me robaron el arma. Pero hay que hacer el trámite, hay que ir a avisar. Esto es nuevo, ¿no? ¿Esta sanción no existía hasta ahora? Bueno, es una sanción, ley de falta, ¿no? Sí, sí. No es una sanción, dice aquí que el que omitiere denunciar el extravío o hurto de un arma de fuego en un plazo máximo de 24 horas de ocurrido el hecho o de haber tomado conocimiento del hecho, será castigado con 10 UR o pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. Claro, es ley de falta. Sí, es una cosa nueva y tiene que ver con esto de bueno, también te puede pasar que no te des cuenta que te robaron el arma, ¿no? Eso también está, porque bueno, uno puede tener, yo qué sé, en su casa de balneario puede tener el arma, ¿no? Y que, bueno, un día le roban la casa de balneario y uno se entera a la semana, cuando fue el fin de semana a su casa. Pero inmediatamente la gracia justamente es que la policía tenga la información que esa arma ya no está en poder de su legítimo propietario. Enseguida vemos la parte final del proyecto, la que tiene que ver con intercambio de información entre dependencias del Estado a propósito de armas y municiones. Llegamos a la tercera y última parte de la entrevista con el diputado Alejandro Zavala, del sector El Abrazo del Frente Amplio, que es licenciado en biología. Sí, soy biólogo. Esa es su formación profesional, aunque la ejerció, estuvo en ella, ¿cuánto? Y más o menos 7 años. 7 años. Sí, cuando todavía no era biólogo, o sea, todavía había recibido, viste que es normal que te quede una materia. ¿Sí? Bueno, tuve muchos años con una materia, pero ya investigaba, ya trabajaba en facultad con Héctor Musto, que es casualmente, el coordinador de la mesa de científicos. Sí, señor, Héctor fue mi mentor, digamos. Y después de esos 7 años, se zambulló en la política. Sí, cuando Ehrlich fue candidato a intendente para Montevideo, por el Frente Amplio, yo era asistente académico, no solo trabajaba con Héctor en la facultad, sino que también era asistente académico de Ricardo, y bueno, y fui una de las personas que tuve que convencerlo a Ricardo que aceptara esa tarea, y bueno, y fue una suerte de acuerdo que hicimos, o sea, una condición de Ricardo para agarrar la tarea de intendente, que yo fuera a trabajar con él, así que ahí, bueno, abandoné la biología y me dediqué 100% a la política. Después fui con Ricardo a la Dirección General del Ministerio de Educación y Cultura cuando fue mi ministro, y después fui a trabajar con Lorenzo al Ministerio de Economía y después con Danilo Astori. Esa es la trayectoria no biológica. No biológica, exactamente. Para terminar la recorrida por el proyecto, que por supuesto podría ser mucho más profunda y detallada, pero vamos al capítulo final, que tiene que ver con
los registros, ¿no? Con la información que existe en distintas dependencias del Estado. ¿Qué es lo que se busca con estas disposiciones? Bueno, hoy los registros son, digamos que del siglo XX o de mediados del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, en las armerías cuando venden un arma le envían al Ministerio del Interior una cosa en papel, ¿no? Lo mismo pasa con materiales y armamentos, que es la oficina del Ministerio de Defensa que controla los explosivos, etcétera. Tiene un registro informático, pero al que no puede acceder en línea, digamos, el Ministerio del Interior. Tiene que preguntarle al Ministerio de Defensa para que el Ministerio de Defensa le conteste. La lógica es acortar los plazos, es que todo esté intermediado por software que pueda, por lo menos para el Ministerio del Interior, pueda ser de consulta rápida y regular, porque bueno, esa trazabilidad obviamente que facilita mucho la persecución del crimen. Por ejemplo, en el artículo 8 se dispone en la segunda parte: habilítase entre las dependencias requerida y requirente el intercambio de información a través de plataformas de interoperabilidad específicas u otros mecanismos tecnológicos que aseguren la eficiencia, eficacia, confidencialidad e integridad de la información. Sí, la idea es eso, que haya un software que sea protegido, obviamente, por esa información sensible. Tampoco queremos que los delincuentes sepan dónde están las armas de las personas legales, ¿no? Que sea fiable, que sea eficaz, que sea rápido y que le permita al Ministerio del Interior tener esto como un flujo razonable en tiempos de la información. Hoy en realidad para cómo funciona la información en general en la sociedad, estamos atrasados. Y después, en el último artículo, entra en escena la Dirección Nacional de Aduanas. Sí, porque está también todo el tema de las cosas que se importan, ¿no? O que están en tránsito. Esa información de aduanas, por ejemplo, lo usa la DGI, o sea, es una información que el Estado usa para otras cosas. Nos parecía razonable que también esa información de aduanas pudiera ser accesible para el Ministerio del Interior. Sí. A grandes rasgos, por acá va el proyecto de ley que entró en el Parlamento, pero todavía no ha sido discutido, ¿no? No. Tenemos unas cuantas cosas en la Comisión de Constitución y Código que estamos discutiendo. Va a ingresar al tratamiento de la Comisión cuando terminemos la rendición de cuentas, ¿no? Ahora estamos rendición de cuentas 100%. Pero pese a que el trámite legislativo, digamos, todavía no arrancó, ya ha generado su controversia, ya ha generado su polémica, ¿no? El viernes pasado, con el acompañamiento de algunos legisladores de la oposición, hubo una manifestación frente al Palacio Legislativo de un grupo de personas, ciudadanos honestos, que entienden se van a ver enfrentados a más controles, mientras que enfatizan quien no cumple la ley escapa a este tipo de revisión, a este tipo de normativa. ¿Cómo ha visto esta manifestación? ¿Cómo ha visto este reclamo? Bueno, bien, o sea, yo estoy a favor que la gente se manifieste en una sociedad democrática que exprese sus ideas y sus discrepancias si las tiene, en particular con el gobierno. La ley... Uno de los voceros decía: si el objetivo es reducir la violencia y combatir el delito, las acciones deben dirigirse hacia el mercado ilegal de armas, hacia el crimen organizado, hacia los delincuentes, no hacia quienes ya están registrados y sometidos al control del Estado. Las restricciones a los ciudadanos honestos no desarman al delincuente. Sí, tiene razón, la ley no genera ninguna restricción a los ciudadanos honestos. O sea, todo lo que tú fuiste leyendo son medidas para las personas que no cumplen con esas disposiciones legales. A ver, este es un buen punto, porque fuimos haciendo el recorrido de algunos de los artículos, y entonces a quien hoy tiene un arma de manera legal, este proyecto, si se aprueba, no le cambia nada. Nada. Absolutamente nada. No, lo único que le cambia es que tiene que denunciar en 24 horas si le roban el arma. Esa es la disposición que podría afectar a alguien que tiene un arma legal. Sí. Nada más. Todo lo demás, si cumple con la normativa, no afecta para nada. Y entonces, ¿por qué entiende que se genera esta espuma, es que creo que ellos esta controversia? Creo que confunden la ley con la discusión del decreto, que el decreto sí tiene limitaciones, por ejemplo, para las municiones. Bueno, ahora estamos hablando de algo de asidero. A ver,
Bueno, hoy uno puede comprar todas las municiones que quiera, no importa cuántas armas tengan y el uso que le dé, y el Poder Ejecutivo pretende regular eso, que no sea lo mismo, lo que decíamos al principio, que no sea lo mismo una persona que tiene un arma para autodefensa o que la tiene colgada en la pared, a una persona que va todas las semanas al polígono de tiro. El uso de municiones de una no va a ser igual al uso de municiones de otra. Y es razonable que el gobierno sepa que esta persona la tiene colgada en la pared y que esta otra persona la tiene para el polígono de tiro. Las dos de manera legal, las dos de manera regulada, pero con un acceso a municiones diferente una que la otra. Uh-huh. ¿Usted ha tenido contacto, por ejemplo, con este tipo de planteos? Sí, he tenido, sí. Por ejemplo, no sé, se han expresado cazadores, coleccionistas. ¿Qué ha recogido de esos intercambios? Bueno, en general la preocupación es esta, que mi situación, o sea, yo, por ejemplo, que voy al polígono de tiro, no puede ser que tenga limitada mi cantidad de municiones. Bueno, discutamos cuántas son las municiones que usa esa persona, ¿no? Discutamos si tiene que ser tanto, pero tiene que tener o una regulación específica, o que las municiones se las vendan en el polígono de tiro, entonces yo controlo el polígono de tiro, no tengo por qué controlar a la persona. Y bueno, si en realidad usted tiene un arma que la tiene para autodefensa y no dispara una bala en todo el año, bueno, no es razonable que todas las semanas vaya a comprar balas, ¿no? Eso también, cuando uno habla con las personas que tienen armas, también entienden esto, ¿no? O sea, no es que les parezca irrazonable. Tienen miedo de que sean afectados sus intereses, su manera de usar el arma, pero cuando uno le explica que en realidad son distintas las realidades y que para realidades distintas hay que tener regulaciones distintas, también lo tiene. En todo caso, la discusión es cuál es el límite, ¿no? Si son 1000 municiones, si son 200 municiones, bueno, ahí sí hay una discusión que entiendo que el Ministerio Interior está tomando en cuenta esto, o sea, está hablando con las armerías, está hablando con los coleccionistas, o sea, no es que el gobierno esté de espaldas a la población usuaria de armas, ¿no? En definitiva, con sus colegas parlamentarios, sobre todo los de la oposición, ¿qué ambiente encuentra? Bueno, como tú decías, los que estaban en la manifestación el otro día, que eran senadores, no eran diputados, yo creo que en realidad, en todo caso, tienen objeciones con respecto a la regulación del decreto. La ley no regula la cantidad de municiones, y de hecho hay un proyecto presentado por Diego Echeverría, que es un diputado del Partido Nacional de Maldonado, que es parecido, no es igual, porque que solo aumenta algunas penas, pero con la misma preocupación, o sea que tiendo a pensar, él comparte la Comisión de Constitución y Código conmigo, tiendo a pensar en que nos vamos a poner de acuerdo. Yo estoy dispuesto a negociar, a acordar lo que está propuesto, no estoy encaprichado con que tenga que votarse a tapa cerrada ese proyecto, eso no. Primero que no es mi vocación democrática en general con ninguna cosa que presento, y en particular en una cosa de esta que tiene características bien específicas, ¿no? O sea, hay que conocer el mundo, del mundo de las armas, por eso esto que mencionábamos del intercambio con Sanjurjo, y hay que también en algún punto acompañar la dosimetría penal con el resto de las penas que están en el Código Penal. Diputado Alejandro Zavala, sector El Abrazo, Frente Amplio, gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ti por la invitación.